Muy buen día, compañeros, y para todos los presentes. Me permito presentarme. Mi nombre es Roberto Carlos de la Rosa Curiel. Soy estudiante del doctorado en Educación de Europeo. Y en estos momentos quiero compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante y relevante actualmente y que apunta al ámbito educativo, dado que ha permitido un cambio significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que nosotros como docentes tenemos en el aula. Y también ha permitido tener en cuenta el contexto del estudiante para poder llevar a cabo un buen aprendizaje. Los temas que voy a tocar o que voy a abordar a continuación apuntan a la teoría cibernética y a la teoría del sistema y también cómo éstas han contribuido al pensamiento complejo de Morin. De igual manera, también voy a explicar la importancia del paradigma de Kuhn. Y para finalizar con este trabajo, con este proyecto que tengo actualmente en la materia de pensamiento complejo, cómo todas estas teorías nutren mi investigación doctoral que estoy realizando en este momento. De esta manera, damos inicio a la siguiente explicación. Para empezar y abordando la teoría de sistemas, puedo comentar que según Edgar Morin en el año 1994, nos invita a mirar la realidad de una forma más amplia. Uno se preguntará, bueno, ¿y esto por qué? Porque él plantea que prácticamente todo lo que conocemos puede entenderse como un sistema. Es decir, desde los mismos átomos que conforman las galaxias, pasando por las células, por los organismos y hasta por las mismas sociedades. Todo, completamente todo, está compuesto por elementos organizados que interactúan entre ellos mismos, que interactúan entre sí. A pesar de esto, puedo decir que esta mirada no surgió de la nada, pues fue desarrollada inicialmente por Ludwig von, ¿sí?, en el campo de la biología, pero a partir de los años 50 comenzó a expandirse rápidamente a muchas otras disciplinas. Ahora bien, uno se pregunta, ¿cómo entendemos lo que es un sistema? Según Moreno en el año 2002, no basta con observar sus partes por separado en ningún momento. Se hace necesario adoptar lo que él llama un pensamiento relacional. Esto significa ver las conexiones entre los elementos y cómo se influyen mutuamente. En el año 1994, Betterline, ¿sí?, por su parte indica o explica diciendo que un sistema es un conjunto organizado de elementos con propiedades emergentes. En conclusión o en pocas palabras, son propiedades que no existen en las partes individuales, sino que surgen solo cuando el sistema está completo verdaderamente. Además, todo sistema está compuesto por subsistemas y al mismo tiempo forma parte de estructuras mayores o también estructuras consideradas como suprasistemas. Y es aquí donde verdaderamente entra una idea muy interesante, como le explica Moreno. Un sistema solo puede entenderse en relación con los demás niveles que lo rodean. Cualquier cambio en un subsistema puede afectar al conjunto en sí. Y a su vez, el sistema puede ser influido por el suprasistema al que pertenece. Es decir, todo está conectado directamente. Para darle conclusión a este tema o para cerrar este concepto, quiero destacar cómo esta teoría ha influido directamente en el pensamiento de Edgar Morin. Y es que esta teoría le permitió dejar atrás perspectivas reduccionistas y ver el mundo como una red de relaciones dinámicas e interdependientes. Dicho de otra manera, la teoría de sistemas enriqueció la ciencia y también ayudó a Morin a construir una nueva forma de pensar, una que valora la totalidad, la conexión y la diversidad dentro de todo conocimiento. Bueno, ahora me gustaría hablarles con relación a la teoría cibernética y cómo esta influyó en el pensamiento de Edgar Morin. Para darle inicio a esto, vamos a describir el término cibernética.
¿De dónde viene? Proviene del griego kibernetes, que significa el arte de gobernar una nave. Y fue en 1948 Norbert Wiener, un matemático y físico, quien desarrolló este concepto a mediados del siglo XX y lo presentó en una obra que tiene como nombre Cibernética y Sociedad. Nos detenemos un momento y nos preguntamos, ¿de qué se trata esta teoría? Básicamente, estudia las similitudes entre los sistemas de control y comunicación que existen tanto entre los seres vivos como en las máquinas. Wiener, en su momento, se centró en cómo los mecanismos de regulación que vemos en la biología también pueden aplicarse a la tecnología. En todo esto hay algo muy importante. La cibernética no se enfoca en los objetos en sí, por el contrario, en lo que hacen estos objetos. Como en su momento explica Moreno, lo importante no es preguntar qué es esto, más bien qué hace. Esta teoría es funcional y conductista, ya que analiza las formas de comportamiento, especialmente cómo se pueden regular, predecir o incluso reproducir. Y aquí es donde entra Edgar Morin. Él retoma dos ideas clave en la cibernética: la causalidad circular y la retroalimentación. Y a partir de estas desarrolla el principio de autoecoorganización, que es esencial para su pensamiento complejo. Nos detenemos un momento y lanzamos esta pregunta. ¿Y qué significa esto? Esto significa que no podemos entender un fenómeno aislado como si solo dependiera de causas externas. Por eso Morin propone que todo fenómeno debe analizarse dentro de su contexto, dentro de su ecosistema. Hay una relación constante entre el sistema y el entorno, una interacción en doble sentido que los transforma mutuamente. Entonces, podemos concluir que la cibernética aportó una nueva forma de entender el comportamiento de sistemas complejos y fue clave para que Edgar Morin pudiera construir su propuesta de pensamiento complejo. Gracias a ella, pudo superar visiones lineales y completamente fragmentadas y plantear un nuevo concepto que considera la interconexión, la retroalimentación y la dinámica constante entre lo interno y lo externo. En definitiva, una herramienta fundamental para comprender el mundo de forma más completa y coherente. Ahora quiero detenerme un momento para hablar de algo que también es importante, y son las semejanzas y las diferencias entre la teoría de sistemas y la teoría cibernética. Veremos cómo estas dos corrientes, aunque nacen en contextos distintos, comparten fundamentos que han sido clave para el desarrollo del pensamiento complejo de Edgar Morin y se diferencian en aspectos o puntos importantes. En cuanto a las semejanzas, primero que todo, ambas teorías son interdisciplinares. ¿Qué significa esto? Que no se limitan a una sola área del conocimiento y pueden aplicarse a varias. En este caso, la biología, la sociología, la tecnología, la psicología e incluso al estudio de organizaciones. Esta amplitud es algo que a Morin le interesa mucho porque va en línea con su idea de romper los límites entre disciplinas y buscar una visión mucho más integradora. En segundo lugar, tanto la teoría de sistemas como la cibernética se centran en el estudio de sistemas interconectados, ya sean células, máquinas, ecosistemas o grupos humanos. Lo que importa es cómo están formadas por partes que interactúan entre sí
y se influyen mutuamente. Ninguno, ojo con lo que voy a decir, ningún elemento se entiende por sí solo. Siempre están interconectados. Otro punto clave que comparten es la idea de la retroalimentación. La cibernética fue la primera en introducir este concepto y la teoría de sistemas lo adoptó también posteriormente. Por eso es necesario explicar lo que se entiende por retroalimentación. Es que es el mecanismo que permite a un sistema recibir información, adaptarse, corregirse y responder a su entorno. Gracias a esto, los sistemas pueden autorregularse y mantenerse en equilibrio. Y aquí viene algo que también lo considero muy importante e interesante. Ambas teorías rompen con la causalidad lineal. Ya no se trata de pensar en términos de causa y efecto como una cadena simple. Por el contrario, completamente todo lo contrario. Proponen una visión más dinámica, donde las causas pueden ser también consecuencias y los efectos pueden retroalimentar el proceso que se está dando. Es una lógica circular, mucho más parecida a cómo funciona la realidad. También comparten el concepto de autoorganización, es decir, los sistemas no necesitan una autoridad externa para organizarse, pues ellos mismos y a través de sus propias interacciones pueden generar orden, estructura y nuevas formas de funcionamiento. Esta idea ha sido central para Jean-Morin porque muestra cómo el desorden puede surgir, del desorden puede surgir el orden sin necesidad de un control externo. Por último, vale la pena destacar algo. Ambas teorías reconocen que los sistemas operan en contextos de incertidumbre, lo cual significa que no todo es predecible, no todo está bajo control. Por eso, los sistemas que sobreviven son aquellos que saben adaptarse a los cambios, a las transformaciones. Este principio también está muy presente en el pensamiento complejo. Aceptar la incertidumbre como parte de la realidad y no como un error que hay que eliminar. Para concluir este punto, la teoría de sistemas y la cibernética tienen muchas coincidencias profundas, dado que trabajan con la complejidad, con la conexión entre elementos, con la retroalimentación, con la autoorganización y la adaptación. Gracias a estas ideas, Jean-Morin pudo construir una nueva forma de pensar que nos invita a ver el mundo como una red interdependiente, viva, constante y llena de transformación, y no de manera fragmentada. Estas teorías, en conjunto, han enriquecido el pensamiento científico. También han abierto el camino hacia una comprensión más humana, integradora y más coherente con la realidad que vivimos. Bueno, después de haber visto la semejanza entre la teoría de sistemas y la cibernética, es importante también revisar en qué se diferencia. Aunque ambas están muy relacionadas, cada una tiene su propio enfoque y sus aportes específicos. Por un lado, la teoría de sistemas se enfoca más en la estructura y organización general de los sistemas. Es decir, cómo están formados, qué partes los componen y cómo estas partes se relacionan entre sí. Ya sea que estemos hablando de un ecosistema, una célula o una sociedad. Lo que le interesa es entender ese conjunto como un todo interconectado. En cambio, la cibernética va más allá en cuanto a cómo funcionan internamente esos sistemas. Por su parte, se concentra en los procesos de comunicación, control y regulación, especialmente a través de mecanismos como la retroalimentación. Decirlo en otras palabras es básicamente que analiza cómo un sistema se ajusta
y toma decisiones para mantenerse en equilibrio y adaptarse a los cambios venideros. Otra diferencia importante es que la teoría de sistemas introduce la idea de sistemas abiertos y complejos. Nos muestra que las relaciones dentro del sistema no siempre son lineales, que pueden ser impredecibles y que siempre hay influencias del entorno. Este enfoque es clave para entender fenómenos reales que no siguen un orden perfecto ni mucho menos cerrado. Por su parte, la cibernética propone algo que es fundamental para Morin: la causalidad circular. En lugar de pensar en causa-efecto de manera simple, plantea que las causas pueden convertirse en efectos y viceversa, generando un proceso dinámico de autorregulación dentro del sistema. En resumen, podríamos decir, la teoría de sistemas nos ayuda a entender cómo están estructurados los sistemas y cómo interactúan sus componentes, mientras que la cibernética nos muestra cómo se autorregulan, cómo toman decisiones y cómo mantienen el equilibrio a través del flujo de información. Bueno, ahora me gustaría que abordemos una temática clave: el pensamiento paradigmático de Thomas Kuhn. ¿Quién fue él? Fue un filósofo e historiador de la ciencia que cambió por completo la forma en que entendemos el desarrollo del conocimiento científico. Su obra más conocida, La estructura de las revoluciones científicas, publicada en 1977, marcó un antes y un después de la historia de la ciencia. Kuhn planteó que la ciencia no avanza de manera lineal, ordenada y acumulativa, como muchos pensaban en aquel entonces. En cambio, propuso que el conocimiento científico avanza por rupturas y crisis profundas, que él llamó cambios de paradigma. Según él, según Kuhn, los científicos trabajan dentro de un paradigma, es decir, en un marco compartido que guía su forma de ver, preguntar e interpretar el mundo. Pero cuando ese marco ya no puede explicar ciertos fenómenos, entra en crisis y es reemplazado por uno nuevo. A eso Kuhn le llamó una revolución científica. Y además, hay algo muy importante que destacar para Kuhn: la ciencia no es completamente objetiva, pues de acuerdo con él, el conocimiento no está aislado de la sociedad ni de la historia. Por el contrario, los científicos no son meramente observadores neutrales. Sus ideas, sus decisiones e incluso sus preguntas están influidas por el contexto social y cultural en el que viven. Ahora, si conectamos esto con Edgar Morin y su pensamiento complejo, vemos un gran punto de encuentro. Para Morin, el conocimiento no solo explica la realidad, también la construye. Y esa construcción está guiada por una forma de racionalidad, por una manera de pensar, por una manera de hacer las cosas. Es decir, el paradigma es una herramienta para investigar y también una estructura que orienta cómo comprendemos y actuamos en el mundo. Morin retoma esa idea de Kuhn y la lleva más allá. Mientras que Kuhn hablaba de paradigmas dentro de la ciencia, Morin propone una epistemología viva que siempre está en proceso de revisión y transformación, dado que su pensamiento rechaza las visiones cerradas, absolutas o reduccionistas, y apuesta por una forma de conocer más abierta, flexible, crítica y conectada con la vida real. Para cerrar, podemos decir que Kuhn inspiró a Morin a pensar que el conocimiento es un proceso lleno de cambios y que todas las contradicciones e incertidumbres no se pueden dar. Y eso es justamente lo que el pensamiento complejo quiere rescatar: que entender el mundo
Todas las teorías que hemos abordado contribuyen de manera fundamental al desarrollo de mi tesis doctoral. Mi tesis, la investigación que estoy realizando, lleva como nombre Constructo teórico basado en inteligencia emocional como estrategia pedagógica ante el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria. Primero me gustaría abordar la teoría del sistema. Por este lado, esta teoría me permite comprender que este problema no puede verse de manera aislada. Por el contrario, forman parte de un sistema mayor donde interactúan la escuela, la familia y el entorno social donde se desenvuelven nuestros educandos. Por eso, una estrategia pedagógica debe tener en cuenta estas interrelaciones. Por otro lado, la cibernética. Retomo el valor de la retroalimentación y la autorregulación, conceptos claves para diseñar una propuesta que promueva el desarrollo emocional y que permita en los estudiantes tomar mejores decisiones frente a esta problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Por otro lado, también podemos abordar el pensamiento complejo de Edgar Morin. ¿Qué me ofrece? Un enfoque mucho más amplio que reconoce la incertidumbre, la contradicción, la riqueza del humano. Morin plantea que no podemos entender la realidad con visiones completamente simplistas, y eso refuerza la apuesta que estoy haciendo con mi investigación, porque es una estrategia que trabaja con las emociones, el contexto y la historia de cada uno de mis estudiantes. Y puedo abordar ahora, finalmente, que está el enfoque paradigmático de Thomas Kuhn. Me da el sustento para plantear un cambio profundo en la forma de abordar estas problemáticas desde la escuela. ¿Qué nos enseña Kuhn? Que los paradigmas pueden cambiar cuando ya no responden a una realidad como tal. Y eso es justamente lo que yo propongo. Dejar atrás una educación centrada solo en el control y pasar a una intervención pedagógica basada en la inteligencia emocional como herramienta transformadora. En conjunto, estas teorías, ¿qué le dan a mi investigación? Fuerza, coherencia y profundidad a mi constructo teórico y fundamentan una propuesta que busca generar un impacto real en el entorno educativo y en la vida de nuestros estudiantes. De esta manera, agradezco a todos los que observaron mi intervención en el módulo 2 de la asignatura Fundamentos Teóricos del Pensamiento Complejo. Hasta una nueva oportunidad. Chao, 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 chao.